Imagina que tienes frente a ti un botón. Cada vez que lo presionas, una nueva persona es creada. Pero antes de decidir, puedes ver toda su vida, cada decisión, cada sufrimiento, cada momento feliz y también su destino eterno. Ves con absoluta certeza que la próxima persona terminará en el infierno eternamente. Y entonces viene la pregunta, ¿presionarías el botón? Porque si lo presionas, esa persona inevitablemente terminará en sufrimiento eterno. Pero si no lo haces, simplemente nunca existirá, no sufrirá, no perderá nada, nunca será consciente de haber existido. Entonces, ¿qué sería lo más bondadoso? ¿Qué sería el mayor bien para esa persona? Este problema es conocido como el dilema de la creación. Y este dilema existe porque hemos combinado características reales de Dios con idealizaciones humanas sobre Él. Ideas sobre Dios que muchísimas religiones consideran verdaderas. Además, estas ideas, vistas por separado, parecen perfectamente razonables, pero que juntas crean una encrucijada que no se puede resolver sin cambiar de alguna manera alguna de estas ideas sobre Dios. Este problema afecta a casi cualquier tradición que afirme estas 5 cosas al mismo tiempo. Primero, Dios tiene todo el poder. O sea que puede hacer todo lo que desee y nada lo obliga a crearnos. Dios es completamente bueno. Él ama perfectamente a cada persona y desea genuinamente su bien. Dios sabe todas las cosas. Conoce el pasado, conoce el presente y el futuro. Y eso significa que sabe exactamente quién terminará en el cielo y quién en el infierno. Dios nos creó de la nada. Esto significa que Dios es la fuente misma y absoluta de nuestra alma. Nos dio nuestra naturaleza, nuestra personalidad, nuestra inteligencia y nuestro albedrío. Y por último, existe una consecuencia definitiva. Algunos lo llaman infierno o condenación eterna, pero al final, algunas personas terminarán eternamente separadas de Dios. Y esto aplica también para los que creen que el alma de los condenados será destruida finalmente. Y justo aquí es donde aparece el conflicto, porque si Dios sabía exactamente quién terminará condenado, y podía haber decidido no crearlo, y aún así decide crear a esa persona, la decisión de crear es completamente de Dios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿el decidir crear a los condenados era lo moralmente correcto? ¿Era realmente lo mejor para ellos? Y sé que podrían algunos argumentar, bueno, existir siempre es mejor que no existir. Pero veamos qué es lo que Cristo piensa al respecto. En Mateo 26-24, Cristo da una respuesta contundente sobre Judas y su destino. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y las implicaciones de esta frase son abrumadoras, porque significa que al menos existe un estado tan terrible que nunca haber existido habría sido mejor que estar en ese estado. Durante siglos, filósofos y teólogos han intentado responder este problema, y aquí es donde aparecen las llamadas teodiceas, que son justificaciones de Dios. Pero lo más curioso es que prácticamente todas las soluciones hacen lo mismo. Reducen, reinterpretan, modifican o rechazan alguna de las 5 afirmaciones. Y una vez que lo has visto, ya no lo puedes ignorar. Veamos las respuestas a detalle. Primero, la más común, el libre albedrío. La idea viene principalmente de Agustín de Hipona y dice que, de forma muy simple, Dios quiere amor verdadero. El amor verdadero requiere libertad. La libertad implica la posibilidad de elegir mal, y quienes eligen mal terminan en el infierno por su propia decisión. A primera vista parece resolverlo todo, pero en realidad no responde la pregunta principal, porque el dilema no se centra en la elección de las personas. El dilema es ¿por qué crear a alguien sabiendo de antemano que inevitablemente elegirá el mal? El libre albedrío puede explicar la responsabilidad humana, pero no responde la decisión divina de crear, solo la ignora. Ya que resolvimos eso,
Ahora veamos cómo cada propuesta intenta salvar la mayor cantidad de afirmaciones sobre Dios, sacrificando al menos una. Comencemos con las que disminuyen el infierno. El universalismo propone que al final todos se salvarán. Problema resuelto, ¿no? Si nadie termina condenado eternamente, el dilema desaparece. Pero entonces aparecen nuevas preguntas. ¿Existe realmente la justicia? ¿Para qué predicar el evangelio si todos se salvan? ¿Puede alguien realmente libre rechazar eternamente a Dios? El aniquilacionismo. Este propone que los condenados no sufren eternamente, simplemente dejan de existir. Si creen que esa soluciona el problema, la dificultad realmente solo cambia de lugar. En el ejemplo del botón, quien lo presiona termina sabiendo que creará una existencia que al final simplemente será destruida. ¿Por qué crear una conciencia desde la nada solo para terminar borrándola por completo? Pasemos ahora a las que disminuyen el poder de Dios. Por ejemplo, el molinismo afirma que Dios tuvo que elegir qué mundo crear dentro de una lista limitada de mundos posibles. Y resulta que este mundo fue la mejor opción disponible. Pero eso significa que su poder está limitado por esa lista. Y la pregunta es, ¿quién o qué es lo que pone ese límite a Dios? Y si las opciones eran tan limitadas, ¿por qué no simplemente no crear nada? Y si es por un bien mayor, entonces ¿Dios está utilizando a los condenados como un medio para los que se van a salvar? Pasemos ahora a las que disminuyen el conocimiento de Dios. El teísmo abierto dice que Dios conoce todo lo que puede conocerse, pero el futuro libre aún no existe completamente. Así que Dios no sabe con certeza quién terminará condenado y quién en el cielo. Esto salva la bondad divina, pero cambia radicalmente la idea tradicional de que Dios lo sabe todo. Nos deja con una duda bastante grande. ¿Realmente podemos confiar en la exactitud de las profecías y el plan de Dios si el futuro no está asegurado? Pasemos ahora a las que disminuyen su bondad. El calvinismo dice que Dios decide soberanamente quién será salvo, y no salva a todos, aunque podría hacerlo. Aquí el énfasis ya no es el amor universal de Dios, sino su soberanía absoluta. Pero bajo esa lógica, ¿Dios realmente ama a los no elegidos? O consideren, por ejemplo, el teísmo escéptico. Tal vez Dios tiene razones morales perfectas que nosotros simplemente no podemos comprender. El problema no es Dios, es que su amor es un misterio para nosotros. Pero realmente el apelar al misterio absoluto detiene completamente el análisis racional. Y por último, veamos las que disminuyen a Dios como el creador absoluto del alma. Como por ejemplo, la preexistencia de las almas de Orígenes. Esta propuesta afirma que las almas existían aún antes de la creación del mundo. Sin embargo, esta teodicea mueve el punto de creación a un punto anterior a la Tierra, pero no lo niega. Solo hemos visto algunas de todas las respuestas existentes, pero notarás que el patrón se repite. Cada una de ellas reduce o modifica alguna de las 5 afirmaciones. No se pueden mantener todas intactas dentro del modelo tradicional. Y ya que comprendiste el dilema de la creación, ¿qué idea sobre Dios preferirías cambiar para resolver el dilema? ¿Su poder? ¿Su amor? ¿Su conocimiento? ¿Ser la fuente del alma? ¿O la existencia misma del infierno? Y más importante aún, ¿cuáles de estas características te parecen más cercanas a lo que enseñan los textos antiguos? En próximos videos analizaremos cada una de estas 5 afirmaciones, vemos qué aprendemos de ellas y cómo es que se aplica ese conocimiento para poder encontrar la respuesta al dilema de la creación.